Vuela el tiempo, ya hace un año prácticamente que estamos hablando de la muerte de Trayvon Martin a manos de George Zimmerman. Eso no está en disputa. Zimmerman le dio un balazo en el pecho a Martin. Zimmerman dicen que fue en defensa propia. La fiscalía dice que fue un asesinato. Zimmerman se atribuyó la condición de vigilante del área donde vivía y hay una llamada del 911 en que la policía le dice no lo siga. Él dice ok, pero hay un encuentro que termina con la muerte de Martin. Hoy comenzó la selección del jurado. La fiscal María Schneider nos acompaña. Es un gustazo tenerla aquí. Buenas noches. Buenas noches. Capítulo 1, hay mucho por correr antes de empezar el juicio. Mucho. Y cuando hablamos de selección de jurado, aquí una cantidad de gente va a ser eliminada en el camino, sospecho. Me imagino que sí. Este tipo de caso que ha tenido tanta atención nacional, internacional, es muy difícil seleccionar un jurado. Primero que nada, uno siempre se esmera por escoger un jurado que no conozca nada del caso. Eso va a ser imposible aquí. Pero eso no es lo que requiere la ley. La ley requiere que las personas no tengan una opinión tan firme que no pueden tener una mente abierta en el proceso de evaluar la evidencia, porque en sí todos estamos especulando mucho, aunque de este caso se han sabido muchas cosas. Hasta que uno no está en la corte oyendo las evidencias, no tiene toda la información. Y eso es muy importante que puntualizarlo con los televidentes. Me imagino que ha estado en muchos casos en que inevitablemente hay hasta una sonrisa interior pensando, caramba, con lo que salió el periódico y la realidad que estamos viviendo hay una diferencia tan grande. Mi papá, que en paz descanse, era muy amigo de decirme de vez en cuando, ay, pero yo leí esto en el periódico de los casos míos, y yo le decía, bueno, pero no es así. Y me decía, pero yo lo leí en el periódico. Y a veces, por mejor intención que hubiera en la publicación, había una distancia tal vez considerable con la realidad. Sí, porque todas las personas especulan, oyen pedazos de evidencia y forman opiniones sin tener toda la evidencia. Y eso es algo que puede costarle a la fiscalía y puede costarle a la defensa. Es un peligro. Por eso es que yo creo que están teniendo tanto cuidado los dos partidos, en este caso, de no tener demasiado, exponer sus casos o sus argumentos demasiado al público, hasta que no vengan. Un detallecito que me gustaría incluir hoy tiene que ver con el análisis de voz que hay en esa famosa llamada al 911 de una señora y se oye en segundo plano a alguien gritando pidiendo ayuda, después se oye un sonido que ella identifica como un balazo y efectivamente es el que termina con la vida de Martin. ¿Ocurre a menudo que se permite utilizar como evidencia el trabajo de peritos que analizan audio y pueden decir en un testimonio, creo que es la voz de fulano o creo que es la voz de mengano? Ha sucedido en muchos casos, pero no es muy fuera de lo común. Este no es un área de científica que ha existido por mucho tiempo. Y es muy difícil comprobar de forma científica si la voz es de una persona o no, especialmente en un caso como este, de que hay tan pocas palabras. Normalmente el FBI, por ejemplo, que hace ese tipo de trabajo en algunas situaciones, necesita por lo menos 20 palabras. Aquí tenemos 3 o 4 palabras, 5 o 6 palabras en otros momentos, pero no se pueden entender. Entonces no es solamente de que es un área de ciencia que no tiene mucha historia, sino de que el ejemplo que tenemos para examinar es tan pequeño. Estamos a 10 de junio. ¿Qué cálculo tiene en términos de qué es realista esperar cuánto durará todo el proceso? Bueno, todo el proceso es difícil de decir, pero yo diría que por lo menos un par de meses. Yo creo que seleccionar el jurado va a ser una de las cosas que va a tardarse más. También muy interesante, y hablando también de que no han querido exponer todos sus argumentos, la defensa aquí no trató de pedirle a la Corte inmunidad que ahora se le puede otorgar a una persona que dice de que se estaba defendiendo bajo lo que se conoce como la ley Stand Your Ground. No lo pidieron. Muchas de las cosas que vamos a ver discutidas en este caso se pudiesen haber discutido ya. Así que por eso es que yo creo que este caso va a demorarse tanto, porque hay tantos detalles que se pudiesen haber aclarado antes del juicio que vamos a tener ahora que verlo todo poco a poco. Pero yo creo que seleccionar el jurado va a ser una de las partes más largas. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Vamos a estar molestándola asiduamente con este caso. Muy amable. Con todo gusto. Ya regresamos.